Buenos días, Yanela. Efectivamente, la señal de la revista Buenos Días del Canal Cubano de Noticias en directo desde la sede de la Unión Eléctrica en el Ministerio de Energía y Minas. Y con nosotros, con la señal del Canal Caribe, emisoras de la cadena nacional de radio, encabezadas por Rebelde y su gigante informativo Haciendo Radio. Además, Radio Progreso con A Primera Hora. Estamos acá, la radio y la televisión, unidas para informar, actualizar al país sobre el comportamiento del sistema eléctrico nacional. Y tal y como se informó en el contacto de ayer, las últimas 24 horas, la operación del sistema eléctrico nacional compleja, muy tensa, atendiendo a las insuficientes capacidades de generación con que cuenta el sistema en estos momentos. En el contacto de ayer se informó, se estimó que la afectación iba a ser en el orden de los 1.800 y un poquito más megawatt, pero ciertamente fue ligeramente inferior, todavía elevada, pero fue inferior a lo que se pronosticó. Con más detalles, con más elementos de lo que ha acontecido en las últimas 24 horas, y muy importante, compañeros, lo que esta madrugada acá en el Despacho Nacional de Carga se ha calculado, se ha pronosticado que puede ocurrir en el transcurso del día de hoy. Estos elementos los trae el director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, el ingeniero Lázaro Guerra Hernández. Buenos días, Lázaro, bienvenido. Buenos días para ti, Bernardo, un saludo para todos los televidentes y los radiovidentes. El día de ayer, como tú mencionaste, se había pronosticado una afectación superior a 1.800 megawatts, fue 1.736 la afectación. La disponibilidad se comportó como habíamos previsto, pero bueno, la demanda estuvo por debajo de lo que habíamos pronosticado, y bueno, eso fue el resultado de que la afectación se disminuyera a 1.736 megawatts, ocurrió a las 7:50 minutos de la noche. Quiere decir que la afectación fue inferior, como te decía, a lo que habíamos previsto. En la madrugada no fue posible cerrar la carga en la madrugada, como estaba también pronosticado, con la capacidad de generación que teníamos para cubrir la demanda, no era suficiente en función de la demanda en la madrugada, que fue una demanda elevada, como también se había previsto, y no fue posible cerrar la carga en la madrugada. Para el día de hoy, lo más importante es la entrada de 2 unidades generadoras que vamos a tener en el día de hoy, la unidad número 3 de la termoeléctrica de Renté y la unidad número 1 de la termoeléctrica de Felton. Vamos a tenerla hoy, estamos pronosticando en el horario de la tarde, estas 2 unidades entregando energía ya en el sistema eléctrico nacional. Los trabajos se están concluyendo y debe estar ya en la tarde, a finales de la tarde ya, estas 2 unidades entregando energía al sistema. Eso es lo más importante, por supuesto, que tenemos para el día de hoy, que da un incremento de la capacidad de generación. Tenemos problemas con el combustible diésel en la generación distribuida. Quiere decir que va a haber un incremento de la indisponibilidad por falta de combustible diésel en la generación distribuida, pero bueno, van a entrar estas 2 unidades y eso va a incrementar la capacidad de generación. Estamos previendo 1.400 megawatts de afectación en el mediodía, y para la máxima demanda del sistema 1.752 megawatts de disponibilidad con 3.350 megawatts de máxima demanda pronosticada. Estamos pronosticando la demanda máxima de hoy ligeramente superior a lo que tuvimos el día de ayer, y eso da 1.598 megawatts de déficit con 1.668 megawatts de afectación al servicio, inferior a lo que tuvimos el día de ayer, porque independientemente que hay una disponibilidad importante por falta de combustible y ese, se nos va a incorporar estas 2 unidades, una de ellas, la unidad número 1 de Felton, que son 205 megawatts aproximadamente que va a entregar el sistema, que incrementa indiscutiblemente la capacidad de generación. Eso es lo que tenemos para el día de hoy. 1.400 megawatts en el mediodía y 1.668 megawatts de afectación al servicio en la máxima demanda del sistema, con la entrada de la unidad número 1 de Felton, la más importante, y también la unidad número 3 de la termoeléctrica de Renté. En medio de este complejo escenario que tiene ante sí el sistema eléctrico nacional, son elementos positivos las entradas de estas máquinas importantes, la número 1 de Felton, como ustedes señalaba, Lázaro, y la unidad número 3 de la termoeléctrica Antonio Maceo de la Ciudad Héroe. Ayer en la tarde nosotros conversamos con el director
de la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez de Mayarí, el compañero Eric, y nos explicaba que los trabajos se han realizado con mucha entrega, con calidad. Cuando estábamos hablando con él nos decía que estaban en ese instante en el sellaje del piso del horno, terminando ya, y me decía, fíjate que esto se ha hecho con el máximo rigor y con la máxima entrega de los compañeros que incluso han trabajado ininterrumpidamente para devolver el bloque al sistema en el menor tiempo posible. Eric también nos comentaba el compromiso de la termoeléctrica de Felton. Ellos siempre, como dicen en la entrada de la termoeléctrica, hay una frase que expresa: Felton decide, y dice, con este mismo compromiso hemos hecho estos trabajos para solucionar la avería en la máquina número 1. Sí, efectivamente, los trabajos se hicieron con rapidez realmente y con la calidad requerida. Y bueno, estamos previendo que a la máquina se incorpore hoy nuevamente al Sistema Eléctrico Nacional 205 megawatts, que indiscutiblemente da un incremento en la capacidad de generación del sistema, que se va a traducir en el día de hoy en una reducción de las afectaciones al servicio. No para el mediodía, porque todavía en mediodía la unidad debe estar en proceso de arranque, pero sí ya para la máxima demanda del sistema, sí ya debe estar la máquina ya con su capacidad. También la unidad número 3 de Santiago, de Renté, va a aportar unos 70 megawatts a Lázaro. Sí, efectivamente, la unidad número 3 de Renté, que también teníamos fuera por una salida por bombo alimentar, que fue el día de ayer, bueno, ya la máquina se va a incorporar también el día de hoy. Y conocimos que en Nuevitas avanzan los trabajos de la unidad número 5. Sí, seguimos trabajando en la máquina 5 de Nuevita, también estamos trabajando en la máquina 5 de la termoeléctrica de Mariel, y bueno, tenemos los mantenimientos de las unidades que todavía se mantienen en mantenimiento, ya hasta en los trabajos finales. La unidad número 3 de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes Cienfuegos, estamos previendo que a finales de este mes ya se nos pueda incorporar al sistema, que es otra incorporación en el corto plazo que tenemos importante. Con estas dos entradas vemos la cifra, es inferior la afectación de hoy en comparación con días anteriores. Sí, es inferior, no toda la magnitud, porque también tenemos una indisponibilidad por falta de combustible diésel en la generación distribuida, que indiscutiblemente marca también la disponibilidad del sistema, porque es una generación que tenemos disponible, pero que no tenemos posibilidad de poder entregar energía al sistema, y eso por supuesto va a tener una incidencia, pero indiscutiblemente con la entrada de Felton y la unidad número 1 de Felton y Renté 3, la condición debe ser mejor que la del día de ayer. Lázaro, muchísimas gracias a usted, al director general de la Unión Eléctrica y el compañero Alfredo López Valdés. También nos acompaña, como todos estos días, el viceministro primero de Energía y Minas, el compañero Abad, que junto a los compañeros del despacho, cada madrugada nos actualizan y nos informan de las estrategias, de las acciones que se implementan en el sistema eléctrico nacional para, por cualquier vía, reducir este déficit que en estas jornadas ha sido ciertamente elevado, y lo es hoy todavía. Miren, para el mediodía se ha calculado una afectación, como lo explicó el compañero Lázaro Guerra Hernández, en el orden de los 1.400 megawatts. Esto es al mediodía. Y en la noche, 1.668. Como elemento positivo de la jornada, la entrada de la máquina número 1 de la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez de Mayarí, y también de la número 3 de la Ciudad Héroe de Santiago de Cuba, de la termoeléctrica Antonio Maceo. Reitero, jornada compleja en la operación del sistema, atendiendo al déficit de capacidades de generación y también con la incidencia de indisponibilidad de combustibles en la generación distribuida. Yanela y compañeros de la radio, es la información directamente desde la Unión Eléctrica. Siempre agradecemos a la teleaudiencia y a los oyentes la atención prestada. Enseguida, la señal regresa a estudios.